Ella lo perdió todo. El prometido que juró amarla eligió a su propia hermana. Como si la humillación no fuera suficiente, su padre decidió por ella. Un matrimonio arreglado con un hombre cruel. Un destino sellado sin elección. Pero ella no había nacido para obedecer. Si no podía escapar, entonces jugaría el juego de la manera más peligrosa posible. En lugar de aceptar el matrimonio arreglado, hizo algo que nadie se atrevería a hacer. Se detuvo frente a un mendigo y le pidió que se casara con ella. El plan era simple: convertirlo en un hombre poderoso sin que nadie descubriera la verdad. Lo que no sabía era que el mendigo ya era el hombre más poderoso de todos. Él era el rey Alfa y no tenía intención de decírselo. El primer golpe aterrizó antes de que ella se hubiera detenido por completo en la entrada, seguido por el rugido de la multitud, haciendo vibrar el aire dentro del almacén. Leonora no dudó. Entró. El olor llegó justo después. Sangre, sudor, alcohol barato y dinero cambiando de manos demasiado rápido. Ese tipo de lugar solo existía allí, en las tierras neutrales, donde ningún rey humano y ningún cambiante o rey alfa mantenía el poder el tiempo suficiente para imponer el orden. Y era exactamente por eso que ella estaba allí. La capucha de su capa cubría parte de su rostro, ocultando más de lo que debería. La ropa sencilla prestada no le sentaba bien, ni por su forma de caminar, ni por su forma de mirar las cosas. Pero esa noche tendrían que ser suficientes. No había venido a mirar, había venido a buscar una salida. Dentro del almacén, hombres de todo tipo se agolpaban alrededor de un espacio abierto en el centro, gritando nombres, levantando puños, lanzando monedas. Leonora se acercó al círculo, y entonces lo vio. En el centro de todo, un hombre, alto, con hombros anchos de una manera que parecía casi desproporcionada. Ropa rasgada manchada de sangre ya oscurecida, la tela pegada a su cuerpo por el sudor de la pelea. Su cabello estaba recogido hacia atrás, con algunos mechones sueltos pegados a su frente, y su rostro era un estudio de brutalidad controlada, mandíbula apretada, ojos bajos, fríos, enfocados en el oponente frente a él con una presencia que Leonora no esperaba encontrar en un lugar como ese. El oponente era más grande, más pesado. La multitud gritaba su nombre. El hombre del cabello recogido no dijo nada. Simplemente esperó. Y cuando el oponente cargó hacia adelante con todo su peso, él no retrocedió. Giró, absorbió el golpe con el hombro y usó el propio impulso del hombre en su contra con una precisión que parecía practicada durante años. El oponente tropezó. El hombre lo siguió sin dudar. Dos golpes rápidos. Y cuando el oponente cayó de rodillas, escupiendo sangre y al menos dos dientes en el suelo de tierra, fue el silencio lo que llegó primero. Luego los vítores. Leonora no vitoreó. Solo observó. ¿Quién es él?, le preguntó a la mujer a su lado. Una señora mayor que observaba la pelea como si fuera una tarde más en el mercado. La mujer arrugó la nariz. Un mendigo. Se pasa el día bebiendo por las calles, pelea por monedas para comprar más alcohol. Ella negó con la cabeza. Pareces una buena chica, querida. Mereces algo mejor. Los ojos de Leonora nunca dejaron al hombre en el centro del almacén. Un mendigo, pensó. Perfecto. Él estaba afuera sosteniendo en su mano las monedas que había ganado esa noche. Ella se detuvo frente a él. Él no levantó la vista de inmediato, pero cuando sus ojos llegaron a su rostro, se quedaron allí. Cabello oscuro y ondulado, ojos verdes que retenían la atención, simplemente se apoderaban de ella. Villain había mirado a muchas mujeres en su vida. Mujeres de la corte, mujeres del mercado, mujeres que sabían exactamente el efecto que tenían y lo usaban como moneda. Pero esta no estaba usando nada. Simplemente era. Leonora había heredado la belleza de su madre, y Villain sabía muy bien quién era. Conocía el peso del nombre que llevaba. Pero esa mujer lo persuadió con nada más que una mirada. Y tuvo la certeza de que, sin importar lo que ella pidiera, sería incapaz de negarse. ¿Quieres ganar muchas monedas?, preguntó ella rompiendo el silencio. ¿Qué quieres que haga? Su voz era más profunda de lo que ella esperaba. Cásate conmigo. Él la miró fijamente, intrigado por la propuesta. Miró su ropa sencilla. ¿Cómo vas a pagar?
Dijo más que preguntó, cuando pareces tan pobre como yo. Ella sonrió. Confía en mí. Él sostuvo su sonrisa en su mirada durante 2 segundos que se sintieron más pesados de lo que deberían. ¿Es esto desesperación por casarte? Es lo contrario. Ella extendió la mano. Estoy comprando mi libertad. Él miró la mano extendida, la mano de una mujer que claramente no pasaba sus días trabajando la tierra. Interesante. Leonora, dijo ella cuando él tomó su mano. La presión de sus dedos alrededor de los de ella fue firme. Mi nombre es Vilen. Ella ya se estaba dando la vuelta para irse. Necesitas venir conmigo a mi finca, y nadie puede saber que estás allí. Te quedarás escondido. Él la observó por un segundo más después de que ella le diera la espalda, y luego la siguió. La finca era grande. Entraron por la parte de atrás, a través de jardines bien cuidados y estructuras de piedra que habían costado dinero real construir. Las ventanas eran altas. Una familia adinerada aquí en estas tierras. Interesante. ¿Qué tipo de negocio tiene su familia?, pensó. ¿Y dónde planea esconderme? Ella caminó directamente a un dormitorio y esta vez él notó que era su habitación, pero no lo parecía. No había espejos abarrotados, ni perfumes alineados, ni telas delicadas esparcidas como si fuera alguien que pasaba demasiado tiempo eligiendo qué ponerse. En cambio, había una mesa cubierta de libros abiertos, algunos apilados descuidadamente, otros marcados con prisa. Vilen se detuvo detrás de ella por un segundo, sus ojos recorriendo la habitación con más cuidado ahora. Ella pretende mantenerme en su habitación. El pensamiento llegó antes de que pudiera detenerlo. Me gusta eso. Leonora ya estaba llamando. Marta. La mujer apareció rápidamente. Quiero agua caliente, ahora y ropa. Sus ojos pasaron sobre él una vez. Directos, sin vergüenza, sin prisa. Camisa, pantalones, botas. Como si ya lo supiera. Como si ya lo hubiera decidido. Marta asintió, pero antes de irse. Y esto queda entre nosotras. La puerta se cerró. Silencio. Vilen permaneció quieto, mirando a su alrededor una vez más. Su habitación. Una comisura de su boca se levantó casi imperceptiblemente. Si ella supiera quién soy. Ella se volvió hacia él. El baño estará listo pronto, como si nada allí fuera inusual. Cuando termines, habrá ropa y comida. Él inclinó la cabeza ligeramente, observándola más de cerca ahora. ¿Y si digo que no necesito un baño? Sus ojos bajaron, sin vacilación, sin delicadeza. Volvieron a su rostro. Entonces no te has mirado bien. Su leve sonrisa no se desvaneció. Leonora caminó por los pasillos de la casa con pasos firmes, como si lo que estuviera a punto de decir fuera la cosa más simple del mundo. Por dentro, contaba cada respiración. Era algo que había aprendido antes incluso de entender por qué lo necesitaba. Que lo único que un hombre como Joseph respetaba era la ausencia de vacilación. Cualquier debilidad era una puerta. Y Joseph sabía cómo cruzar puertas mejor que nadie. Recordó a su madre, cómo su madre también intentaba mantener la postura erguida, cómo a veces no podía. No pienses en eso ahora. Él estaba en el despacho como siempre. Joseph era un hombre de presencia física innegable, alto, su rostro marcado no por la edad, sino por las decisiones que había tomado sin mirar atrás. Leonora se detuvo en la puerta. Padre, no me casaré con Otto. Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. El acuerdo ya está hecho. Tengo otro pretendiente. Eso le hizo levantar la vista. No, no lo tienes, dijo él, con la voz baja, controlada, como cuando había decidido no discutir. Te casarás con Otto porque di mi palabra, y mi palabra no se rompe por el capricho de una hija. Leonora sintió el peso de eso. Él tiene suficiente dinero para cubrir el costo de romper el acuerdo. Otto no se irá sin lo que se le debe. El dinero no será el problema. Joseph permaneció quieto por un momento. Ella conocía ese silencio. No era consideración. Era cálculo. Joseph nunca reaccionaba de inmediato. Sopesaba las cosas, siempre.
Así era como había surgido de la nada y construido su propio nombre en las tierras neutrales. Un lugar que no pertenecía a ningún reino, ni a hombres, ni a alfas, ni a ninguna corona. Un territorio entre tres reinos donde todo se mezclaba. Comercio, tabernas, peleas, humanos y cambiantes compartiendo el mismo suelo. Muchos habían intentado dominar esas tierras, reyes, alfas, ejércitos enteros, pero nadie podía mantener el control por mucho tiempo. El poder allí no permanecía en manos de quienes gobernaban, sino de quienes negociaban, y eran los comerciantes quienes realmente destacaban. Mientras otros hombres habían hecho las apuestas equivocadas, Joseph no. Y ahora estaba haciendo lo mismo de nuevo. Ella lo vio en la forma en que se reclinó en su silla, en la forma en que su mirada se desvió de ella a algún lugar más allá, como si conectara piezas. Y entonces llegó el pensamiento del otro comerciante, el único hombre que había estado compitiendo cara a cara con él en ese territorio, robando tratos, llegando primero, creciendo demasiado rápido, demasiado silenciosamente. Nadie sabía de dónde había venido. Nadie sabía su nombre. Solo el oro. Joseph había intentado más de una vez averiguarlo y había fracasado. ¿Quién era este comerciante? ¿Podría ser él? ¿No había tantos hombres ricos por aquí?, se preguntó Joseph, y ahora sus ojos volvieron a ella, diferentes, más agudos, como si la pieza que faltaba acabara de encajar. Invita a este pretendiente a cenar, dijo más despacio ahora, como si sopesara cada palabra. Quiero ver con mis propios ojos si mi hija no está simplemente inventando una escapatoria para evitar su obligación. Por supuesto, dijo ella. Regresó a sus aposentos, pero cuando volvió y miró hacia el cuarto de baño, encontró la puerta cerrada. No entornada, cerrada, y eso la hizo detenerse. El silencio del otro lado pesaba más de lo que debería. Ningún sonido de agua, ningún movimiento, nada. Y el pensamiento llegó demasiado rápido para ignorarlo. ¿Se había ido? Por supuesto, podría haberse ido. Un hombre como él no le debía nada. Tomaría lo que pudiera y desaparecería. Leonora avanzó y golpeó la madera con la muñeca. Vilen. No hubo respuesta. La incomodidad llegó primero, la preocupación justo detrás, y antes de que pudiera pensarlo mejor, empujó la puerta con más fuerza de la que pretendía. La madera cedió de inmediato, y ella entró antes de estar lista para lo que encontraría. Vilen estaba en el baño. El agua estaba cubierta por una gruesa capa de espuma, suficiente para no revelar nada más allá de lo que se elevaba sobre la superficie. Hombros anchos, cuello, su rostro ligeramente girado hacia un lado, ojos cerrados. La respiración lenta de alguien que finalmente se había relajado después de demasiado tiempo sin poder hacerlo. Leonora se quedó quieta por un segundo, que duró más de lo que debería. No fue lo que vio lo que la retuvo allí. Fue el contraste, ese hombre que había encontrado tirado en el suelo fuera de un almacén, cubierto de sangre y suciedad. Y ahora la imagen de él allí, tranquilo, con la luz de la tarde deslizándose por la ventana y posándose sobre su rostro, su mandíbula relajada, sus ceños sin fruncir, como si dentro de ese baño fuera una persona completamente diferente de todo lo que había mostrado hasta entonces. Detente, se dijo a sí misma. Se llevó una mano a la cara y dio un paso atrás. Lo siento, dijo Leonora rápidamente, ya retrocediendo un paso. Pensé que te habías ido. No quiero un acuerdo. Ella lo ignoró. Haré que te traigan la ropa. ¿Lo harás?, bromeó él, con una leve sonrisa formándose. Por eso vine. Él no respondió de inmediato, solo la miró lentamente. Curioso, dijo al fin, porque todavía estás aquí. Parece que disfrutas viéndome bañar. El calor subió antes de que pudiera detenerlo. Yo solo... Se detuvo. No había una buena excusa. Solo me aseguraba de que no hubieras huido. Una comisura de su boca se movió. Silencio. Ella cerró la puerta. Al otro lado, Leonora apoyó la espalda en la madera, con el rostro caliente. Luego se apartó, prometiéndose a sí misma que no había nada notable en lo que acababa de ver. Nada. Cuando Vilen salió, estaba, de hecho, arreglado.
La ropa que Marta había traído era demasiado grande. Las mangas caían sobre sus muñecas. El cuello quedaba suelto alrededor de su cuello. Pero algo en él hacía que eso fuera irrelevante de una manera que Leonora no pudo explicar de inmediato. Era su postura, la forma en que ocupaba el espacio, como si la ropa fuera secundaria y lo que importara fuera la presencia dentro de ella. Su cabello estaba suelto ahora, limpio, cayendo sobre sus hombros con un peso que cambiaba por completo la forma en que se leía su rostro. Este hombre limpio es peligroso, pensó ella, e inmediatamente se arrepintió de pensarlo. Siéntate, dijo, tomando la silla frente a la cama y cruzando las manos en su regazo. Otra orden. Siéntate, por favor. Él se sentó. Ella permaneció en silencio por un momento antes de comenzar, como si eligiera hasta qué punto podía confiar en él. Aquí. Las tierras neutrales no son como los reinos circundantes. No hay un solo gobernante, ni fronteras cerradas. Nadie exige lealtad. Una breve pausa. Por eso crece. El comercio nunca se detiene. Siempre hay más gente llegando. Comerciantes, aventureros, familias que intentan empezar de nuevo. Su mirada se desvió por un momento, luego regresó. Y cambiantes, muchos de ellos viviendo lado a lado con los humanos. Un ligero encogimiento de hombros. Funciona mientras el dinero siga moviéndose y nadie pise donde no debe. Silencio. Aquí no se gana con la guerra, continuó más bajo. Se gana con acuerdos. Apoyó los dedos en la mesa, distraída, su mente claramente en otro lugar. Y eso es lo que hace que todo sea peligroso. Villain no dijo nada. Ella continuó. El poder aquí no tiene corona, pero tiene nombres. Joseph, dijo primero sin emoción. Mi padre construyó todo con el tiempo. Rutas, grano, caravanas, gente que le debía favores. Siempre supo con quién hablar, cuándo ceder y cuándo presionar hasta conseguir lo que quería. James. Su boca se apretó por un momento, como si tragara algo que no quería decir. Mi antiguo prometido, involucrado en el trabajo del metal y el hierro. Y luego Otto. Esta vez el nombre llevaba peso. Caballos, cuero, tierras, el tipo de hombre que cree que todo se puede comprar con una firma. Soltó un suspiro controlado por la nariz. El hombre con el que mi padre decidió que me casaré. El silencio se hizo más pesado. Un acuerdo hecho sin que yo fuera escuchada. Bajó la vista por un momento, luego continuó más suave. Pero ahora hay alguien más. Lo miró directamente. Alguien que no juega como ellos. Un paso. No aparece. No se sienta a la mesa. No muestra su rostro. Sus ojos no vacilaron. Empezó pequeño. Telas, tapices, lana fina, tintes raros, pedidos que salían de aquí y cruzaban fronteras antes de que nadie más se diera cuenta. Luego vinieron las pieles tratadas, piezas más finas, mejores contratos. Y todavía se las arregla para negociar con los reinos. Continuó. Llega primero, negocia y desaparece antes de que nadie pueda verlo. Mi padre ha intentado averiguar quién es más de una vez. Nunca pudo. Leonora sostuvo su mirada. Y ahora cree que ese hombre podría ser tú. Una pausa, pero no lo es. Inclinó la cabeza ligeramente. Soy yo. Los ojos de Villain nunca dejaron el rostro de ella mientras hablaba. No creía lo que estaba oyendo, no porque lo dudara, sino porque un pensamiento ya había comenzado a formarse. Villain no estaba allí por casualidad. Las tierras neutrales no pertenecían a nadie, y era exactamente por eso que las quería. Reyes humanos lo habían intentado. Alfas también. Nadie había tenido éxito. Y todos querían esas tierras. No solo por el comercio que florecía allí, sino porque se encontraban en el centro de 3 reinos. Un paso inevitable para cualquiera que viniera a comerciar, pasar o establecerse. Había agua abundante, ríos que no se secaban ni en las estaciones más duras, tierras fértiles a su alrededor y rutas que lo conectaban todo. Quien se estableciera allí terminaría teniendo más que solo tierra. Había estado viniendo durante meses, entrando y saliendo, observando, aprendiendo quién tenía realmente el poder y quién solo creía tenerlo. El disfraz ayudaba.
Nadie presta atención a un hombre que parece no tener nada. Un mendigo puede pasar por cualquier lugar sin ser visto, pero ella era notable. Estaba frente a la persona que realmente gobernaba ese lugar, y no sabía si agradecer a la diosa Luna por ello. Crecí viendo a mi padre trabajar, continuó ella, su voz bajando ligeramente, no por emoción, sino por la naturaleza de lo que estaba diciendo. Aprendí cómo funciona el comercio antes de aprender a bordar. Empecé con tapices, reinvertí, mantuve todo separado, todo oculto, porque si mi padre se enteraba, se quedaría con mi negocio. Se ajustó las manos en el regazo. Por eso necesito casarme, para que él ya no tenga poder sobre lo que es mío, para no tener que responder ante él ni ante ningún hombre que él elija para mí. Vilen permaneció en silencio. Leonora no volvió a hablar por un momento. Fue extraño. Le había dicho todo eso en voz alta a un hombre que había encontrado tirado fuera de un almacén hacía menos de 3 horas, y la confesión se sintió más ligera de lo que esperaba. No sabía si eso era bueno o preocupante. Él la miraba con una expresión que no podía descifrar del todo. No era lástima, no era admiración exagerada. Era algo más cercano al reconocimiento, como alguien que ve en otra persona una cualidad que ha pasado toda una vida buscando. ¿Cómo puede una mujer ser así?, pensó Vilen. Y no era un pensamiento ligero. Era la conclusión directa de alguien que había evaluado a personas durante años y rara vez se sorprendía. Hermosa e inteligente, y ninguna de las dos cosas de manera ruidosa, sino de la manera silenciosa que era más difícil de ignorar que cualquier otra cosa. Y ella no había preguntado nada sobre él, ni de dónde venía, ni qué hacía más allá de pelear, ni si tenía familia o enemigos. Simplemente había decidido que él serviría y había seguido adelante. Es ella, pensó con una certeza que no debería existir tan pronto, y sin embargo, existía. Ella es la que quiero como mi reina. Haré lo que necesites, dijo él. Pero necesitas saber algo primero. Mi padre no acepta palabras sin pruebas. Exigió una cena. Quiere verte con sus propios ojos antes de disolver el acuerdo con Otto. Vilen se mantuvo en silencio, esperando. Y para que esa cena funcione, continuó ella, necesitas entender quién serás. La cuarta figura que nadie ha podido identificar. El poderoso comerciante que hace tratos en las sombras y nunca aparece en público. Vilen no dijo nada, simplemente observó, sus ojos siguiendo cada pequeño movimiento que ella hacía. Bueno, se levantó y caminó hacia la ventana, la abrió y miró hacia abajo. Ahora tendrás que irte sin ser visto. El carruaje está esperando en otra calle, tendrás que saltar. Él la miró. Saltar. Es la única forma de irte sin que nadie en la casa te vea. Leonora, hay una escalera justo ahí que usan 3 personas regularmente, incluido mi padre. Ella señaló la ventana con total naturalidad. Es el primer piso. ¿Y qué es una ventana para alguien que pelea con hombres del doble de su tamaño por monedas de cobre? Vilen la miró por un segundo. Esta mujer está completamente loca, pensó. ¿Y en qué me he metido? Pero había una sonrisa amenazando con formarse en la comisura de su boca mientras pasaba una pierna por la ventana. Y por supuesto, para él, saltar fue fácil. Era un alfa, un rey alfa. El carruaje se detuvo frente a la finca al final de la tarde. Vilen bajó lentamente, con los hombros relajados, su mirada recorriendo la fachada de la casa con el interés tranquilo de alguien que evalúa, no que admira. Leonora estaba en la entrada mientras él subía los escalones. Lo miró rápidamente de pies a cabeza, con esa mirada de inventario que ya empezaba a reconocer. No dijo nada, pero algo en su expresión se relajó. Una pequeña tensión se alivió de sus hombros, y él entendió que se veía lo suficientemente presentable para lo que venía. Mi padre te pondrá a prueba. No respondas demasiado rápido. Un hombre con riqueza no necesita justificarse. Vilen la miró por un segundo. Leonora. Sí, he estado en lugares mucho más difíciles que un comedor. Ella abrió la boca, lo pensó mejor y se dio la vuelta para entrar en la casa sin responder. Él la siguió, la comisura de su boca perfectamente quieta, pero sus ojos contenían algo que solo se mostraba cuando ella le daba la espalda.
El comedor era exactamente lo que esperaba de una familia que había construido su poder en las tierras neutrales. Lo suficientemente grande como para impresionar, lo suficientemente sobrio como para no parecer un alarde. La mesa de roble oscuro, las velas altas y los candelabros de hierro, las sillas pesadas que raspaban al ser arrastradas. Joseph se levantó cuando Vilen entró, un gesto que pocos hombres se ganaban de él, y Vilen lo notó sin mostrarlo. Vilen, dijo Leonora, su voz firme, presentando, no buscando aprobación. Mi padre, Joseph. Los dos hombres se miraron. He oído mucho sobre usted, dijo Joseph, su voz cargada con el peso de alguien que prueba el terreno antes de avanzar. Lo dudo, dijo Vilen, acomodándose en la silla con una calma que no pedía permiso. Hago lo posible por no ser comentado. Una pausa. Joseph se sentó lentamente, sus ojos todavía en el rostro del visitante, y algo en su expresión cambió casi imperceptiblemente. Todavía no era aprobación, era interés. Y el interés, sabía Leonora, era la moneda más valiosa que poseía su padre. Soltó el aliento que había estado conteniendo desde la entrada. James y Margot llegaron juntos, como siempre. Él primero, ella un paso detrás. Margot era hermosa. Leonora nunca lo había negado, ni siquiera para sí misma. Era más joven, de cabello claro, y había aprendido temprano que la belleza era una herramienta, no un adorno. Cuando entró en el comedor y sus ojos se posaron en Vilen, Leonora vio el momento exacto en que algo cambió en la mirada de su hermanastra. La sonrisa que Margot le dedicó fue demasiado cálida para ser genuina. Así que este es el misterioso pretendiente, dijo, acomodándose en su silla con una elegancia que Leonora reconoció como practicada. Leonora nunca nos cuenta nada. Se guarda todo para sí misma. Una sorpresa, dijo Leonora con la suficiente ligereza como para sonar a provocación. Margot se rió. Era una risa bonita que no llegaba a sus ojos. James a su lado permaneció en silencio. Era un hombre de evaluaciones lentas. No hacía preguntas antes de tener al menos una respuesta preparada. Leonora lo sabía mucho mejor de lo que le hubiera gustado admitir. Había pasado suficiente tiempo a su lado para aprender cada silencio, cada gesto, antes de que Margot decidiera reclamar para sí al hombre que una vez había sido prometido a su hermanastra mayor. La cena se desarrolló con la tensión controlada de una cuerda tensa que nadie quería tirar primero. Qué extraño que nunca hayamos oído tu nombre antes, con tantos negocios ocurriendo aquí. Margot hizo 2 o 3 comentarios cargados de veneno. Qué extraño que nunca hayamos oído tu nombre antes, con tantos negocios ocurriendo aquí. Y Vilen respondió con una cortesía tan genuina que no había nada de qué agarrarse. James hizo preguntas como un comerciante. Vilen respondió como uno, y Joseph observó todo. Leonora habló poco, observaba como su padre, y lo que vio la inquietó de una manera que no podía nombrar, porque Vilen no solo estaba interpretando el papel que ella le había dado, estaba siendo él mismo dentro de ese papel, y esas dos cosas no encajaban para un hombre que, hasta donde ella sabía, era un mendigo. ¿Quién eres? El pensamiento llegó en silencio, sin previo aviso, y lo apartó antes de que pudiera arraigarse. Se está haciendo tarde, dijo Vilen cuando las velas de los candelabros se habían consumido hasta la mitad. Llegué más tarde de lo que pretendía y no pude encontrar habitación en ninguna posada de la ciudad. No te preocupes por eso, dijo Joseph con la generosidad calculada de alguien que invierte, no que ofrece. La finca tiene muchas habitaciones. Quédate aquí hasta que te instales. Vilen lo consideró por un segundo, no lo suficiente como para parecer indeciso, no tan corto como para parecer ansioso. Acepto, dijo al fin. Leonora giró la cabeza ligeramente hacia él y le dedicó una pequeña sonrisa. Había funcionado. Ya sabía que su padre haría eso. Las habitaciones que Joseph asignó eran generosas. Una cama ancha, una ventana con vistas al jardín, una chimenea baja que Marta ya había encendido antes de subir la ropa que sobraba de las compras de la tarde. Vilen se quedó en medio de la habitación por un momento después de que la puerta se cerrara. Miró a su alrededor, sorprendido. Leonora había pensado en todo de nuevo.
sin que él necesitara pedirlo, sin que ella necesitara explicarlo, simplemente había anticipado, arreglado y hecho que sucediera con la eficiencia silenciosa de alguien acostumbrado a resolver las cosas solo, porque siempre había sido así. Caminó hacia la ventana. El jardín yacía tranquilo abajo. La noche ya se había posado sobre los árboles y, más allá del muro de la finca, comenzaba la línea oscura del bosque donde terminaba la luz de las antorchas. Se quedó allí un momento, mirando esa oscuridad, y luego cerró los ojos. No fue un gesto de fatiga, fue concentración. El pensamiento se movió como parte de él, no en palabras, sino en algo más profundo, más instintivo, cruzando la distancia sin necesidad de una voz. Sintió a la manada antes de que llegara cualquier respuesta. Sintió al beta, la presencia sólida y alerta del hombre que había dejado en el castillo con instrucciones claras. Sintió a los demás, dispersos a la distancia, cada uno una llama diferente en el mismo fuego. Estaré fuera por un tiempo. Comunicó a través del pensamiento, simple y directo, como siempre lo era con ellos. El beta lidera. Si hay urgencia, llamen. Volveré. La respuesta llegó en segundos. ¿Fuiste emboscado? ¿Necesitas ayuda? Vilen abrió los ojos. Abajo, más allá del muro, en las sombras del bosque, sintió su presencia, silenciosa, esperando. La manada que nunca se quedaba completamente lejos. Incluso cuando pedía distancia, no por desobediencia, sino por lo que eran, lo que él era para ellos. Hizo un lento asentimiento hacia la oscuridad. Estoy bien. Las sombras se movieron y el bosque volvió a quedar en silencio. Vilen exhaló lentamente y se alejó de la ventana. Había encontrado a su reina y la certeza de eso solo crecía en silencio e irrevocablemente. Por la mañana, Leonora bajó las escaleras con el cabello todavía medio suelto, sus ojos aún cargando el peso de muy pocas horas de sueño. Siempre dormía mal cuando tenía demasiadas cosas en la cabeza, y esa noche su mente había estado demasiado llena. Pensó en la cena, en la expresión de su padre, en la forma en que Vilen había respondido a cada pregunta con calma. Pensó más de lo que debería en esa calma. Entró en el comedor y se detuvo. Vilen estaba en la mesa. No solo en la mesa, estaba en el centro de una conversación que involucraba a dos sirvientes. La cocinera, que rara vez salía de la cocina antes del mediodía, y el viejo jardinero, que nunca hablaba con nadie. Todos ellos riendo. El jardinero, a quien Leonora nunca había oído reír, se estaba riendo. Se quedó en la puerta por un segundo, sin entender lo que estaba viendo. Vilen levantó la vista y la vio. Se levantó, cruzó el espacio entre ellos, y cuando llegó a ella, tomó su mano con una delicadeza que Leonora no esperaba. De manos que había visto romper los dientes de un hombre del doble de su tamaño. Llevó su mano a sus labios. El beso fue ligero, breve, completamente apropiado al contexto de un pretendiente saludando a su prometida frente a otros. Pero el calor que subió por su brazo no era apropiado para nada en absoluto. La guió a la mesa con un ligero toque en su espalda. Un pequeño gesto, casi impersonal, y Leonora sintió ese toque como si la capa de tela entre sus dedos y su piel no existiera. Cierra la boca, Leonora. El susurro vino de su lado Margot, acomodándose en su silla con una sonrisa falsa. Leonora se volvió hacia la mesa como si no hubiera oído, pero el calor en su rostro decía lo contrario. Después del desayuno, Joseph anunció un paseo. Para que Vilen vea las tierras, dijo en ese tono que no era una invitación, pero tenía la forma de una. Las tierras de la familia se extendían a su alrededor, hierba alta meciéndose con el viento, lagos reflejando el cielo, y más allá, áreas de cultivo, hileras de grano que apenas comenzaban a crecer, gente trabajando en la distancia en silencio. Vilen se detuvo a su lado. Detrás de ellos, James y Margot se acercaron. Por un momento, nadie habló, solo el sonido del viento moviéndose por el campo. Leonora hizo un simple gesto con la barbilla. Aquí es donde todo comienza. Vian siguió su mirada, sin prisa. Cuando la línea distante del reino de Emberfell apareció a la vista, fue James quien rompió el silencio. Una asociación allí cambiaría todo.
dijo, mirando en la misma dirección. El rey Alfa abre puertas que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Imposible, dijo Margot, antes de que nadie más pudiera responder. Todo el mundo sabe que el rey Alfa es un recluso, despiadado, dicen. Y además de ser un rey, es un cambiante de sangre fuerte, lo que lo hace más poderoso de lo que valdría la pena arriesgar cualquier alianza comercial. Leonora soltó un suspiro silencioso por la nariz, sus ojos todavía en el horizonte. A la gente le encanta inventar grandezas, dijo. Apuesto a que es solo un hombre ordinario, feo, malhumorado y escondido por una buena razón. Silencio. Villain inclinó la cabeza ligeramente, casi imperceptiblemente. Un sonido bajo escapó, una risa contenida. Eso podría ser exactamente correcto. Joseph entró en la habitación sin llamar. Esa era su manera. La puerta se abrió como si el espacio al otro lado le perteneciera por derecho. Y quizás así era, porque nadie en la casa se había atrevido nunca a decir lo contrario. Leonora estaba sentada cerca de la ventana con un libro abierto en su regazo que no estaba leyendo. Y Villain ocupaba la silla frente a ella, con las piernas cruzadas, una copa de vino girando lentamente entre sus dedos, ambos en silencio. «Aim, la boda está fijada», anunció con la satisfacción directa de un hombre que acaba de cerrar un buen trato. «El acuerdo con Otto será disuelto». Joseph miró a Villain, poniéndolo a prueba. «Espero no ser inoportuno». «En absoluto», dijo Villain. Joseph se fue con la misma facilidad con la que había entrado. El silencio que quedó fue diferente al de antes. Los dedos de Leonora se apretaron alrededor de la cubierta del libro sin que ella se diera cuenta. El cuero cedió bajo la presión. Su mirada ya no estaba allí. Se había ido a algún lugar lejano, atrapada en algo que no estaba diciendo. Su mandíbula se tensó por un momento. Villain observó sus movimientos. Sabía muy poco sobre ella, pero perder el control no le sentaba bien. Lo está conteniendo, pensó. Leonora, dijo, pero ella ya estaba de pie. Salió con pasos apresurados. Él la siguió. El jardín trasero era el lugar más tranquilo de la finca a esa hora. Leonora estaba sentada en un banco de piedra. Oyó sus pasos acercándose, y aún así se enderezó antes de que él pudiera notar la fragilidad que estaba ocultando. Villain se sentó a su lado en el banco de piedra, sin preguntar. Por un momento, ninguno de los dos habló. El viento movía las hojas sobre ellos con un sonido bajo y constante. El tipo de silencio habitado por dos personas que todavía están aprendiendo el peso del otro. «A veces me asusto», dijo Leonora. «Sé que mi padre es así. Lo sé desde hace mucho tiempo. Pero hay días en que todavía me toma por sorpresa». Hizo una pausa. «Te conocí hace solo unos días y ya me está entregando como si fuera una moneda de cambio. Sin ceremonia. Ni siquiera…» Se detuvo. No porque se hubiera quedado sin palabras. Tenía muchas. Pero las que venían a continuación pertenecían a un recuerdo que dolía hablar. Su madre nunca gritaba. Eso era lo que Leonora recordaba más claramente. La forma en que su madre se sentaba junto a la ventana del dormitorio, con las manos apoyadas en el regazo, los ojos fijos en algún lugar que no era el jardín de abajo. La forma en que sonreía cuando Joseph entraba en la habitación. Una sonrisa que llegaba demasiado rápido y desaparecía con la misma rapidez. Leonora tenía 8 años cuando entendió que su padre tenía otra mujer. Cuando se dio cuenta de que su madre lo sabía todo y lloraba sola, siempre sola. Leonora había guardado eso en el lugar profundo donde se guardan las cosas que moldean a una persona sin que se den cuenta. La certeza silenciosa de que ella no sería así, que no se sentaría junto a una ventana esperando a un hombre que la trataba como una pieza en un tablero, que ningún acuerdo, ninguna alianza, ningún nombre de familia valdría el precio que su madre había pagado con tanta dignidad silenciosa y soledad. «A veces olvido que siempre ha sido así», dijo al fin, su voz más baja ahora, más honesta de lo que pretendía. Ya estaba arreglado. Su voz tembló. «Mi matrimonio con James. Nos conocimos y él no perdió el tiempo. Me cortejó, se esforzó por ser visto, por mostrar interés. Me llevó a conocer a su familia». Una risa débil se escapó sin humor.
Es tan rico como mi padre. El arreglo era perfecto, pero algo cambió. Se volvió distante, frío. Lo sentí. Pero no lo entendí en ese momento hasta el día en que vi a Margot y a él besándose. Al día siguiente, quiso cambiar el arreglo. Dijo que quería casarse con ella, y mi padre aceptó. Una sonrisa amarga apareció. No hay muchos hombres ricos por aquí. Otto mostró interés poco después. Su expresión se endureció. Ese hombre es repulsivo. Y aún así, mi padre aceptó. Y Margot es mi hermanastra. Mi madre murió de pena. Se detuvo. Simplemente se detuvo. No reaccionó. No se levantó de la cama. No habló. Su respiración falló. Un día simplemente no se despertó. Vilen no se movió. Y mi padre tragó saliva. No tardó mucho. Trajo a la otra mujer a la casa con su hija, Margot. Leonora se pasó una mano por la cara, pero las lágrimas ya habían llegado. Pero su madre también murió. Soltó una risa frustrada. Curioso, ¿no? Mi padre nunca dejó de tener otras mujeres, nunca. Pero por la madre de Margot lo intentó. Llamó a curanderos, gastó dinero, hizo de todo. Por mi madre no hizo nada. Leonora soltó un sollozo silencioso, sin fuerzas para contenerlo. No culpo a Margot, ni siquiera por James. Solo tomó una respiración profunda. Solo quiero ser libre. Valen no dijo nada, solo se acercó. Cuando su brazo rodeó sus hombros, Leonora no se resistió. Se apoyó. Mi padre, susurró contra su pecho, tiene la culpa. Vilen mantuvo la mirada en el jardín de enfrente, no en ella, y dijo, es exactamente por eso que estás comprando tu libertad. El silencio se instaló entre ellos. Leonora no respondió de inmediato. Miró hacia adelante, a las raíces del roble que rompían el suelo sin pedir permiso, como si eso significara algo que aún no podía poner en palabras. Sus ojos ardieron de nuevo. Gracias. Salió suave, casi perdido. Él la acercó más sin previo aviso. Su mano llegó firme, atrayéndola contra su pecho. Leonora no tuvo tiempo de reaccionar. Solo lo sintió. El calor, la solidez, la forma en que no dudó. Su rostro descansó contra su pecho y respiró profundamente como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde caer, y él le besó la frente. Leonora cerró los ojos y no se apartó. En los días que siguieron, la casa se llenó del movimiento inquieto de los preparativos. Las telas llegaban por la mañana. Marta subía y bajaba las escaleras cargando rollos de lino y seda doblada bajo el brazo. Joseph recibía visitas en su despacho con una frecuencia que Leonora reconocía como la de un hombre que consolida su posición, usando el matrimonio de su hija como una declaración pública de alianza con el misterioso comerciante que todos querían conocer y nadie había podido identificar. Leonora dejó que sucediera. Manejó los preparativos con su eficiencia habitual, tomó las decisiones que debían tomarse, sonrió cuando tuvo que hacerlo, y por dentro siguió notando algo que comenzó pequeño y creció con cada noche que pasaba. Vilen desaparecía, no durante el día. Durante el día estaba presente, respondiendo a las preguntas de su padre con esa calma que desarma cualquier sospecha. Pero por la noche, cuando la casa se calmaba y las antorchas del pasillo se extinguían, lo veía dirigirse hacia el bosque. Cuando lo vio irse esa noche, Leonora se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Después de todo, esto era solo un arreglo. Pero la noche siguiente, la curiosidad habló más fuerte. Se quedó despierta más tiempo del que debería. El jardín estaba vacío. La pequeña puerta trasera que daba al bosque estaba ligeramente abierta. ¿A dónde vas, Vilen? Esperó. Se quedó en el jardín antes de que él saliera, escondida en la sombra de los robles, su capa sobre los hombros, el frío de la noche mordiéndole las yemas de los dedos. Esperó. La puerta trasera se abrió. Vilen salió. Ella lo dejó tomar suficiente distancia, luego lo siguió. Lo que no sabía, lo que no tenía forma de saber, era que él captó su olor en el jardín en el momento en que salió. Sus pasos eran rápidos. Leonora tuvo que esforzarse para seguirle el ritmo. Y aún así él se alejaba más con una facilidad que no correspondía a su esfuerzo.
El bosque comenzaba donde terminaban las últimas antorchas de la finca. Leonora entró en él. La oscuridad interior era diferente, más densa, más viva, llena de los sonidos del bosque. Hojas susurrando arriba, algo pequeño corriendo por el suelo en la distancia. La luna cortando las ramas en bandas de luz desiguales que aparecían y desaparecían a medida que el viento movía el dosel. Perdió de vista a Vilen. ¿A dónde fue? La luna lo llamó con una presión que comenzó en la base de su pecho y subió lentamente como una marea, y su sangre respondió antes de que cualquier decisión consciente pudiera tomarse. Había aprendido a no resistir. La resistencia solo hacía la transformación más violenta. Y él no necesitaba violencia. Necesitaba el bosque, el frío, el suelo bajo sus patas y el aire que en esa forma llevaba información que el cuerpo humano nunca podría alcanzar. Dejó su ropa doblada en la base del roble más ancho, unos pasos por delante de donde Eleonora se había detenido sin saberlo, y cambió. Fue rápido, siempre lo era, para él más que para cualquier otro en la manada, lo que decía algo sobre la sangre que llevaba. Una exhalación, una rendición, y la forma debajo de la otra emergió sin esfuerzo, grande, oscura, completamente a gusto en un bosque que ahora lo reconocía como parte de él. Corrió. La manada estaba al norte. Lo sintió antes de llegar a ellos. Cuando llegó al claro donde estaban reunidos, los aullidos que se elevaron fueron de reconocimiento, no de alarma, y él respondió de la misma manera. Compartió el pensamiento. Siempre era así entre ellos. Más directo que el habla, más honesto que cualquier cosa que el lenguaje pudiera formar. La imagen de Leonora, la certeza que había crecido en los últimos días sin pedir permiso. La futura reina. Volveré al castillo pronto. Preparaos para su llegada. El beta permaneció quieto por un segundo, luego inclinó la cabeza, no con sorpresa, sino en reconocimiento del peso de ello. La aceptación silenciosa de algo que lo cambiaría todo. Los demás aullaron fuerte, más fuerte de lo que Vilen esperaba, y el sonido se elevó a través de los árboles y se llevó lejos. Demasiado lejos. Se dio cuenta cuando el olor de ella se acercó. Se separó de la manada con un pensamiento rápido. «Quedaos», y regresó por donde había venido. Más lento ahora, patas silenciosas sobre el suelo, su olor haciéndose más fuerte con cada paso hasta que la sintió a menos de 20 pasos de distancia, todavía entre los árboles, su respiración corta por el miedo. Pero no estaba corriendo. Ella escuchó los aullidos. El cambio de vuelta fue tan rápido como el primero. Una inhalación, una decisión, y se quedó allí, desnudo entre los árboles. Su ropa yacía en la base del roble, unos pasos por delante de donde ella estaba, de espaldas a él. Caminó hacia ella exactamente como estaba. Se detuvo a 2 pasos de distancia. Leonora se giró de repente, y cuando lo vio, la expresión que cruzó su rostro pasó por al menos 4 cosas en menos de un segundo. Sorpresa, alivio, confusión. Y luego, porque era Leonora, y Leonora procesaba las cosas demasiado rápido para su propio bien, sus ojos bajaron y volvieron a subir con la misma rapidez, sin engañar a nadie. Se dio la vuelta tan rápido que casi tropezó, una mano cubriendo sus ojos con una fuerza casi cómica en proporción al gesto. Vilen miró su espalda y sintió algo que no esperaba sentir en ese momento, un genuino impulso de reír. Se acercó, lo suficiente como para que su voz llegara a su oído. Baja. ¿Te gusta lo que ves? Ella se quedó completamente quieta. El mendigo más guapo que jamás haya existido. El pensamiento llegó sin ser invitado, y lo empujó tan profundo como pudo con la urgencia de alguien que apaga un incendio. No vi nada, dijo con una firmeza que habría sido convincente si su oreja no estuviera completamente sonrojada. Tu corazón está acelerado, dijo él con una calma que era casi cruel. Puedo oírlo. Ella procesó eso. Puedes vestirte, dijo con toda la compostura que aún le quedaba. Todavía no. Ella se giró lentamente, con la cautela de alguien que no estaba segura de lo que encontraría, pero se negaba a admitirlo. Y lo encontró exactamente como estaba.
sus ojos en ella con una atención que era todo menos casual. Se cruzó de brazos, su rostro estaba compuesto, era buena en eso, siempre lo había sido. Pero había un rubor a lo largo de sus pómulos que la luz de la luna hacía completamente visible, y Villain no apartó la vista de ello. «¿Qué haces aquí?», dijo ella. «Te preguntaría lo mismo. Yo pregunté primero». Él la miró, la forma en que se mantenía erguida, incluso con las manos ligeramente temblorosas. «Necesitaba aire», dijo simplemente. «Vengo aquí cuando lo necesito». «¿En medio de la noche? ¿En el bosque?» «Sí». La miró y luego algo cambió en su expresión. «¿Crees que eres guapo, Villain?» La pregunta llegó con calma. Él se quedó en silencio por un segundo. «Tus ojos no mienten», dijo. Ella se acercó a él lentamente, lo suficiente como para que él pudiera sentir su calor en la noche fría, lo suficiente como para que sus ojos estuvieran a la altura de su boca. Se quedó allí por un segundo que duró mucho más que un segundo, y luego retrocedió, se dio la vuelta para irse con la naturalidad de alguien que simplemente había terminado una conversación. Villain observó su espalda, soltó una risa silenciosa. «¿Problemas? ¿Te gusta jugar conmigo?» Entonces dio 2 pasos rápidos, alcanzó su brazo con un toque lo suficientemente suave como para no asustar y lo suficientemente firme como para no ser ignorado. Y cuando ella se giró, él ya estaba demasiado cerca para que ninguno de los dos pretendiera que no significaba nada. El beso no fue gentil. Su mano en su mandíbula, su pulgar descansando ligeramente a lo largo de su barbilla. Y Leonora, que había pasado toda su vida manteniendo todo bajo control, perdió todo el control. No se apartó. Sus manos fueron a su pecho. Y fue entonces cuando su cuerpo procesó lo que su mente todavía intentaba alcanzar. No había tela, solo piel, calentada por el esfuerzo, por el contraste con la noche fría, y por algo más que no podía nombrar, pero que sentía en sus palmas como una corriente. El beso se profundizó. Cuando él se apartó ligeramente, fue solo lo suficiente para hablar, y su voz era diferente, más baja. «Eres mía», dijo. Villain la miró durante un largo momento. Su mano todavía estaba en su mandíbula, su pulgar se movía lentamente, trazando la línea de su rostro con cuidado. Leonora se quedó quieta, sus ojos fijos en los de él. La desarmaba por completo. No su intensidad, no la presencia física que llenaba el espacio a su alrededor con una facilidad que debería haber sido aterradora y no lo era. Era la ausencia de demanda. La forma en que se quedó allí esperando que ella decidiera el siguiente movimiento, como si el tiempo fuera infinito y la elección totalmente suya. Su mano se elevó hacia su rostro, su dedo se posó a lo largo de su mandíbula, y su pulgar se movió hacia arriba lentamente. Se detuvo en sus labios, se deslizó allí ligeramente, como si descubriera algo que no debería, pero no podía detenerse. Él cerró los ojos por un segundo. Cuando la miró de nuevo, sus ojos eran diferentes, casi amarillos. Valen estaba conteniendo su lado lobo para que ella no se diera cuenta, pero ella estaba rompiendo su control. Una tormenta de pensamientos cruzó la mente de Leonora. ¿Quién era él realmente? ¿Solo un mendigo o algo mucho más allá de eso? Había demasiados secretos en él. Estaba segura de ello, pero no sabía si estaba lista para escucharlos. ¿Y si tenía otra familia? No. Cerró los ojos por un segundo, como si pudiera forzar el pensamiento a desaparecer. Esperaba que no. Maldita sea. Era demasiado hermoso para ser simple, y eso solo empeoraba todo. ¿Qué hacía aquí en el bosque, desnudo, como si eso fuera natural? ¿Había estado alguien más allí antes? Maldita sea, Leonora, deja de pensar en eso. Pero no se detuvo. Estoy en medio de un bosque por la noche con un hombre desnudo que apenas conozco. Y al mismo tiempo, se siente como la persona que más tiempo he conocido, y nada de esto tiene sentido. Leonora. Su voz llegó baja. Sí, dijo ella, y su propia voz salió igual de baja, más honesta de lo que pretendía. Deja de pensar. Casi se ríe.
todavía atrapada en ese hilo invisible entre la provocación y los nervios. «Puedo oírlo», dijo él. Ella levantó la vista. «¿Mi corazón? ¿Tus pensamientos?», respondió él. Pero por dentro, Vilen se congeló por un segundo. Maldición. Va a descubrirlo. No debería poder oír pensamientos así, no fuera de la manada. Pero allí, en ese silencio absoluto del bosque, con solo ellos dos y el aire espeso con su olor, algo había cambiado. La conexión que sentía con Leonora no era normal, era demasiado intensa. Y con su mente desbordada, cada pensamiento parecía tomar forma en el espacio entre ellos. No era como con la manada, no era control, era instinto, proximidad. Era ella. Y por un instante peligroso, realmente escuchó. Aún así, se retractó dentro de sí mismo, reprimiéndolo antes de que fuera demasiado lejos. Y cuando habló, se corrigió antes de que ella pudiera estar segura de quién era. ¿De qué era? No puedo oírlos, pero puedo adivinarlos por tu expresión. Ella no respondió. Solo siguió mirándolo, y fue esa mirada la que lo rompió. Algo en él cedió. Vilen ya no se contuvo. Su mano llegó firme, guiándola con cuidado, pero sin dejar lugar a la huida. La llevó al suelo del bosque, donde su capa se abrió entre ellos como un límite simbólico que ninguno de los dos pretendía realmente respetar. El beso volvió más profundo, más intenso. Sintió cuando ella se tensó, y se detuvo, se quedó allí cerca, respirando con ella, esperando como si el tiempo le perteneciera. Y entonces ella lo atrajo de nuevo. Eso fue suficiente. A partir de ese momento, no hubo contención, solo presencia, solo entrega, solo esa conexión cruda que ninguno de los dos podía explicar, pero que había estado ardiendo en silencio entre ellos desde la primera mirada. Y esa noche, Vilen supo con una certeza que ni siquiera se admitía a sí mismo, que nunca había vivido nada parecido en toda su vida. Y Leonora se entregó a lo desconocido, no con miedo, sino con la valentía de alguien que finalmente había dejado de resistir. Regresaron en silencio por el mismo camino que ella había recorrido sola horas antes, pero algo entre ellos había cambiado. Al día siguiente, Margot fue al mercado del pueblo. El mercado de la Tierra Neutral se encontraba en el centro de la región, donde los comerciantes instalaban sus puestos desde el amanecer, y las conversaciones se mezclaban con el olor a especias y cuero curado. Era el lugar donde las noticias viajaban antes de llegar a las casas. Y Margot lo sabía mejor que la mayoría, porque había aprendido de su padre que la información era moneda, y la moneda era poder. Fue a las posadas. La primera no le dio nada, la segunda tampoco, pero en la tercera, un anciano con manos callosas y la nariz roja por beber demasiado temprano, la reconoció antes de que tuviera que preguntar nada. «Eres de la familia de Joseph, ¿verdad?», dijo en ese tono de alguien que abre una puerta que sabe que tiene algo detrás. Margot se sentó frente a él. Le llevó menos tiempo del que esperaba. El hombre había estado en el almacén de peleas, no la noche en que Leonora conoció a Vilen, sino en muchas antes, y Vilen era una figura conocida allí desde hacía meses, el hombre del cabello recogido que aparecía cuando necesitaba monedas y desaparecía cuando tenía suficiente para beber. «Es un mendigo», dijo el hombre con la simplicidad de quien describe el clima. «Bueno en una pelea, inútil en todo lo demás, y todo el mundo aquí sabe que tu hermana está con él». Margot se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. «Muchas gracias», dijo, dejando una moneda en la mesa antes de levantarse. Salió de la posada con el paso ligero de alguien que acaba de ganar una guerra que nadie más sabía que había comenzado. «Esperaré», pensó mientras la luz del mercado le daba en la cara. «El mejor momento es delante de todos». El día de la boda llegó. Esa mañana Leonora estaba hermosa. No era vanidad, era lo que Marta dijo cuando terminó de arreglarle el cabello. El vestido blanco se posó sobre ella con la ligereza que solo la tela cara podía llevar. Su cabello estaba peinado con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Bajó las escaleras. El salón estaba lleno. Familia, invitados de Joseph, comerciantes de las tierras neutrales que veían en ese matrimonio una declaración de poder digna de presenciar. El murmullo de voces bajó cuando ella apareció en la entrada,
y Leonora avanzó con su paso firme habitual, sus ojos yendo directamente al final del salón. Vielen estaba allí, de pie, vestido con ropas mejor ajustadas que cualquier cosa que hubiera usado desde que llegó, y no le había quitado los ojos de encima desde el momento en que apareció. Había algo en su rostro que ella no había visto antes, o quizás había visto, pero nunca había nombrado. No era solo deseo, era reconocimiento, como si hubiera encontrado exactamente lo que había estado buscando. Esa mirada, pensó, dando el primer paso hacia él, esa mirada será mi perdición. Estaba a mitad de camino cuando Margot se levantó. La voz de Margot cortó el murmullo del salón con la precisión de alguien que había esperado el momento exacto en que Leonora estuviera en el centro con todos mirando. Esta boda es una farsa. Leonora se detuvo. Este hombre, dijo Margot, con la satisfacción clara en su tono, no es un comerciante, es un mendigo. Pelea en almacenes por monedas. No sé cómo consiguió ropa y zapatos para engañar a esta familia, pero sé lo que vi y lo que me dijeron. Pueden preguntar a cualquiera en el mercado, en los almacenes, en las posadas. Todo el mundo sabe quién es. Joseph dio un paso adelante. ¿Es esto cierto? Su voz era baja, más peligrosa por ello. Todo el salón se quedó quieto. Todos los rostros se volvieron hacia Leonora, algunos en genuina sorpresa, otros que habían venido porque ya lo sabían. Leonora se quedó allí por un segundo, que se alargó demasiado. Luego levantó la barbilla. Es verdad, dijo Leonora, y su voz no tembló. No lo necesitaba. La claridad de ella cortó toda la habitación. Y lo hice porque estoy cansada. Cansada de ser tratada como una pieza de negociación. Cansada de que mi vida sea decidida por acuerdos que nunca elegí. Sus ojos fueron directamente a su padre. Firmes. No me casaré con un hombre que tú elegiste. No repetiré el error de mi madre. El silencio que siguió fue pesado. Joseph dio un paso adelante. Su mirada dura, afilada. ¿Eres una tonta? Su voz llegó baja, cargada de desprecio. ¿Cómo planeabas casarte con un mendigo? ¿Cómo ibas a mantenerte? ¿O pensabas que el orgullo llena un plato? El impacto de esas palabras se extendió por el salón, pero Leonora no retrocedió. Si acaso, levantó la barbilla aún más. No necesito el nombre de un hombre para mantenerme. La comerciante anónima de las tierras neutrales siempre he sido yo. El negocio es mío, el dinero es mío, y desde hoy mi vida también es mía. Todos en el salón quedaron atónitos, y Joseph se quedó quieto, no por duda. Lo creyó, cada palabra. Conocía a la hija que había criado, demasiado inteligente para decir algo que no pudiera respaldar, pero la creencia no era el problema. La aceptación sí, y en ese momento, algo dentro de él decidió que si ella no se doblegaba, él le quitaría todo. Su expresión se endureció. Su mano se dirigió rápidamente hacia el rostro de Leonora. Has olvidado tu lugar. Pero antes de que el golpe aterrizara, Vilen atrapó su muñeca en el aire. Vilen había llegado a su límite. No te atrevas. La voz de Vilen llegó baja. A ponerle una mano encima a mi reina. Todo el salón se congeló. Reina. Los ojos se movieron, confundidos, inquietos, tratando de entender lo que acababan de oír. Leonora parpadeó, su corazón todavía acelerado. Reina, ¿de qué está hablando? Vilen soltó la mano de Joseph lentamente, sin prisa, como si nunca hubiera habido ningún esfuerzo. Luego habló. Mi nombre es Vilen Aldrich, rey alfa del reino de Emberfell. El silencio que cayó fue absoluto. Durante mucho tiempo me he escondido como un mendigo, continuó, su voz firme, llenando el espacio sin fuerza. He estado estudiando las tierras neutrales durante meses. Tengo interés en estas tierras. Una pausa. Sus ojos se dirigieron a Leonora. Una sonrisa leve, casi íntima, apareció. Hasta el día en que apareció con una propuesta. Soltó una risa baja y silenciosa, como si todavía le pareciera increíble. Leonora sintió el impacto de eso como un golpe silencioso. Todo este tiempo había mentido. Todo cambió ese día, continuó Vilen. La conocí y supe. Sus ojos nunca dejaron los de ella. Sabía que estaba molesta,
pero también sabía lo que estaba haciendo. Ella es mi futura reina, mi compañera. El salón se sintió demasiado pequeño para el peso de esas palabras. Una mujer extraordinaria. Su voz bajó. Una pena que su propio padre no pueda verlo. Su mirada se desvió, fría, afilada. Y que una hermana ingrata prefiera humillarla delante de todos en lugar de estar orgullosa de ella. Margot se sonrojó. Rabia, vergüenza, ambas a la vez. Joseph, en cambio, explotó. Eso no puede ser verdad. Su voz resonó en el salón. ¿Qué vería un rey alfa en mi hija? Villain se rió. No había humor en ello. Eres tan pequeño que no puedes ver lo que tienes. Leonora permaneció en silencio, sus ojos húmedos, no por debilidad, sino por todo lo que eso significaba. Y en lo profundo, una pregunta ardía. ¿Cuánto de esto había sido real? Villain se giró ligeramente. Traed el cofre. Las puertas se abrieron. 4 guardias reales entraron cargando un pesado cofre de roble. Detrás de ellos, el beta. Todo el salón observó en absoluto silencio. El cofre fue colocado en el suelo. Villain se adelantó y lo abrió. El oro brilló, inundando la habitación de luz. Preparé esto como un regalo para la familia, dijo con esa calma inquietante. No había ira, solo verdad, por la hospitalidad, por la cena, por las habitaciones. Joseph dio un paso adelante. Sin embargo, la palabra cayó como una cuchilla. Joseph se detuvo. La mujer que elegí como mi reina fue tratada como una pieza de negociación desde que nació. Fue humillada. El cofre se cerró. El sonido resonó como una sentencia. El oro vuelve al castillo. Joseph miró el espacio donde había estado el cofre un segundo antes con la expresión de alguien que ve una fortuna salir por la puerta. Y por primera vez en su vida, Leonora vio a su padre sin un argumento. «Perdóneme, Su Majestad», dijo Joseph. «Me tomó por sorpresa. No lo sabía. No es a mí a quien debes pedir perdón». Los ojos de Villain se dirigieron a Leonora. «Arrodíllate ante tu futura reina», dijo Villain. Leonora observó a su padre arrodillarse. Margot se arrodilló poco después. Leonora miró la escena por un momento. «No tienes que hacerlo». Su voz salió firme. «No importa lo que hagas ahora. No cambia nada de lo que has sido. Y no necesito esto para saber quién soy», continuó, sus ojos moviéndose hacia su padre con una honestidad que no contenía ira, solo distancia. Joseph la miró. Había algo en su rostro entonces. No exactamente arrepentimiento, porque Joseph no era un hombre que se arrepintiera fácilmente, sino el reconocimiento tardío de algo que había subestimado toda su vida. Se volvió hacia Villain. «¿Por qué ahora?» La pregunta salió baja, pesada con todo lo no dicho. ¿Por qué no antes? ¿Por qué un mendigo? ¿Por qué mentir? El salón todavía estaba allí, pero Leonora habló como si solo existieran ellos dos. Villain no apartó la mirada. «Porque todo rey sueña con conquistar las tierras neutrales», dijo. Hizo una pausa. «He estado aquí durante meses. Un mendigo que gana monedas peleando y las gasta bebiendo no levanta sospechas. Pasa por cualquier lugar, lo ve todo». Sus ojos se mantuvieron en los de ella. «Y entonces apareciste con esa propuesta absurda esa noche en ese almacén». Una leve sonrisa. «Y acepté la locura de una mujer que no conocía porque algo en mí supo antes de que mi razón lo aceptara que no eras lo que parecías». Leonora permaneció en silencio. «Tenía la intención de decírtelo», dijo. «Después de la boda, con el oro para tu familia, con todo arreglado». «Después de la boda», repitió ella, y había peso en las palabras. «Tu padre no es un hombre simple. Lo supe antes de sentarme a su mesa. No confiaba en él, y esa desconfianza fue suficiente para hacerme esperar. Matrimonio primero, verdad después». Leonora lo miró con esa mirada que llevaba su propio peso. Calma en la superficie, todo por debajo. «Deberías habérmelo dicho». Villain se quedó en silencio por un segundo. «Admito que tuve miedo». Ella parpadeó. «Sí», dijo con una honestidad que pareció costarle. «Soy un rey que te tiene miedo. Tu sola mirada rompe cada barrera que he construido. Tu sola mirada me deshace». Una pausa.
Atarte a mí antes de decir la verdad de una manera que no pudieras alejarte parecía más estratégico. Leonora se mantuvo seria durante 2 segundos y luego no pudo contenerse. Una risa se escapó antes de que pudiera detenerla. Real, baja, totalmente suya. Yo habría hecho lo mismo, dijo. Villain sonrió lentamente. Tú lo habrías hecho peor que yo. Mucho peor. Ella asintió sin dudar. Él se rió y ella se rió con él. Y en ese momento, entre la confesión de un rey y la comprensión de una mujer, el peso de todo el salón pareció aligerarse un poco. Debería habértelo dicho antes, admitió, y su voz perdió toda armadura. Tienes razón en eso. Debería habértelo dicho. Se acercó y luego se arrodilló. El rey alfa de Emberfell de rodillas en medio del salón. Leonora, su voz era diferente, sin actuación, solo verdad. Nunca he conocido a nadie como tú en toda mi vida. En todos los reinos que he cruzado, todos los hombres y mujeres que he juzgado y por los que he sido juzgado, nunca. Levantó la vista hacia ella. Eres la persona más inteligente que he conocido y la más fuerte. No el tipo de fuerza que grita, el tipo que se mantiene en silencio y resuelve las cosas. Leonora contuvo la respiración. Te amo. El silencio duró un segundo completo. Una lágrima se deslizó por su rostro antes de que pudiera detenerla. No juegues conmigo, dijo, su voz pequeña. Te amo, repitió sin dudar. Te doy todo lo que tengo, todo. Mis tierras, mi reino, mi manada, mi nombre. Te quiero a ti. Sus ojos sostuvieron los de ella. ¿Serás mi reina, mi compañera? Leonora lo miró por un momento que duró más de lo que debería, y luego sonrió. Sí. Él se levantó lentamente, tomó su mano y la llevó a sus labios, y cuando sus ojos se encontraron de nuevo, ella dijo con esa ligereza directa que era únicamente suya. Pero no quiero casarme aquí ahora, en medio de este escándalo. Él se rió, una risa real, la primera completamente desprotegida que había oído de él. Entonces nos casaremos en nuestro reino. Unas semanas después, Emberfell dio la bienvenida a su reina. La boda tuvo lugar bajo el cielo abierto de su reino, entre piedras antiguas y estandartes al viento, con la manada reunida y la gente llenando las calles. Y esa noche, Villain la marcó en el ritual de apareamiento. Meses después, Leonora descubrió que esperaba un hijo, el primer heredero de Emberfell, el hijo de un rey alfa y una humana que nunca necesitó garras para conquistar lo que quería, porque fue Leonora quien finalmente conquistó las tierras neutrales, no con ejércitos, no con sangre. Regresó a ese territorio como la mujer que siempre había sido, solo que ahora con un nombre, con una historia y con el peso de un reino sobre sus hombros, que la respetaba como respetaba a su rey. Negoció, medió, construyó puentes donde solo había habido rivalidad, y donde otros reyes habían intentado dominar por la fuerza y habían fracasado. Se sentó a la mesa y se fue con acuerdos que duraron generaciones. Los comerciantes de las tierras neutrales la reconocieron primero, luego los alfas, luego los reinos vecinos que enviaban a sus emisarios no para hablar con Villain, sino con ella, una humana, sin magia, sin colmillos, sin garras, solo inteligencia, solo coraje, solo ese raro don que no se puede enseñar, la capacidad de hacer que el mundo confíe. Y en las tierras neutrales, el eco de esa historia no se desvaneció tan rápido como Joseph había imaginado. El hombre que una vez había sido temido comenzó a ver cómo sus acuerdos se le escapaban de las manos uno por uno, mientras su influencia disminuía ante los nuevos tiempos que ya no le obedecían. Margot, por otro lado, permaneció al lado de James viviendo exactamente la vida que siempre había querido, cómoda, predecible y silenciosamente distante de cualquier grandeza real. Y sin que ellos lo supieran nunca, fue Leonora quien se aseguró de que nunca les faltara lo que necesitaban. A través de intermediarios, tratos discretos y favores invisibles, cuidó de la familia que una vez la había repudiado. No por obligación, sino porque al final siguió siendo quien siempre había sido. Solo que ahora, lo suficientemente poderosa como para elegir.
Y así es como Leonora, la hija de un padre que una vez la trató como una pieza de negociación, se convirtió en la mujer por la que un rey alfa renunció a su disfraz, su orgullo y todos sus planes, y a cambio ganó algo que ningún reino por sí solo podría ofrecer. Una reina que ningún trono había merecido jamás.